Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 13. Debilidad. La mente de Satori, esa mente brillante y analítica, aumentada por los 6 ojos, procesó lo que estaba viendo en 0,4 segundos y llegó a una conclusión que aterrizó en su pecho como una piedra arrojada desde una gran altura. Puede usar las habilidades del Shikigami sin invocar al propio Shikigami. ¡Qué monstruo! Y ahí estaba. La comprensión que separa una lucha de un ajuste de cuentas. Satori Gojo había entrado en esta arena creyendo que se enfrentaba a un oponente fuerte. Un prodigio. Un desafío que valía la pena saborear. Él había analizado su velocidad y la había encontrado manejable. Ella había catalogado sus Shikigamis y los había juzgado destructibles. Había sopesado su ventaja física contra su supremacía perceptiva y había concluido, con la confianza de quien nunca se ha equivocado en tales cosas, que la ecuación la favorecía. Ella se había equivocado. Yami Zenin no era un oponente fuerte. No era un desafío para disfrutar. No era una variable que se pudiera sopesar en contra de sus ventajas y encontrarle deficiente. Él era una existencia más allá de ella. No por un pequeño margen, sino por la vasta e indiferente distancia que separa el cielo de la tierra, una distancia que no disminuye por mucho que crezcas, porque nunca se trató de altura. Se trataba de naturaleza. Satori Gojo lo comprendió en un instante. Y en el latido que siguió, el orgullo murió y la supervivencia tomó su lugar. Ella gritó. Shigetsumi, ayuda. Hay un momento en la vida de todo brujo en el que pide ayuda por primera vez. No es un momento de debilidad. Es un momento de claridad, el instante en que la autoevaluación supera la autoimagen y la verdad de la propia postura se vuelve ineludible. Para Satori Gojo, heredera de los 6 ojos, portadora de lo ilimitado, hija del linaje más fuerte en la historia del Jujutsu, ese momento llegó un martes por la noche, en un campo de entrenamiento del clan Zenin, a la edad de 4 años. Lo recordaría por el resto de su vida. Shigetsumi Kamo no había estado de brazos cruzados. Desde el momento en que la energía maldita de Yami cambió, Shigetsumi comenzó a cantar en voz baja. Con las manos entrelazadas, la sangre ya extraída de un corte autoinfligido en el antebrazo izquierdo se acumulaba entre sus palmas en un fino chorro que manipulaba con energía maldita para apretarla cada vez más. Él sabía que ella pediría ayuda. Lo supo antes que ella. Chica testaruda. Salida máxima. Sangre penetrante. Sangre perforante. La técnica más letal del arsenal del clan Kamo. Sangre comprimida hasta su límite físico absoluto y luego acelerada mediante manipulación de energía maldita a una velocidad cercana a la del sonido. A máxima potencia, su poder de penetración supera el de cualquier arma convencional en la historia de la humanidad. Y Shigetsumi Kamo, a los 7 años, disparó a máxima potencia sin dudarlo. La sangre salió de sus manos como una línea delgada, como una aguja de luz roja, tan rápido que parecía menos un proyectil y más un láser, una cicatriz recta carmesí dibujada en el aire, apuntada con precisión quirúrgica al centro del pecho de Yami mientras corría hacia Satori que caía. Pero Yami Zenin no se había olvidado de Shigetsumi Kamo. Nunca se había olvidado de Shigetsumi Kamo. La gran serpiente surgió de la sombra de Yami entre un latido y el siguiente, no convocada, no llamada, simplemente presente, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento con la paciencia de algo que entendía el tiempo de manera diferente a los humanos. Su enorme cuerpo se interpuso entre Yami y la sangre perforante que se aproximaba con una precisión que no hablaba de defensa refleja sino de premeditación. La sangre golpeó el abdomen de la serpiente. El impacto fue catastrófico. La gran serpiente gritó. Esa vibración subsónica volvió a sacudir los cimientos de la arena mientras la sangre perforante perforaba su cuerpo y emergía del otro lado en una nube de energía maldita y materia disipada. Pero se mantuvo. Y detrás de su cuerpo herido, tembloroso y aún leal, Yami ya estaba frente a Satori. El primer golpe cayó sobre el Imigles. Satori lo había activado, a duras penas, con desesperación, en la fracción de segundo entre su llegada y el impacto. La barrera neutra se materializó entre su puño y el rostro de ella, y el infinito hizo lo que hace el infinito. Hizo que la distancia entre 2 puntos fuera matemáticamente imposible de cruzar. Su puño se detuvo. Suspendido en el aire a 7 centímetros de su mandíbula. La fuerza del golpe se dispersó en la nada contra la lógica inmutable de la división infinita. Yami golpeó de nuevo. Interrumpido. De nuevo. Interrumpido. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Cada impacto impactaba a ilimitado y era anulado.
Cada puñetazo era absorbido por la infinitud. Desde un punto de vista puramente técnico, Yami Zenin no lograba nada. Estaba golpeando un muro que ninguna fuerza podía romper, porque el muro no estaba hecho de materia, sino de matemáticas, y las matemáticas no ceden ante la violencia. Pero Yami no estaba atacando a la pared. Estaba atacando a la persona que lo mantenía. Porque la actual Satoru Gojo no mantenía el Limitless automáticamente. Lo mantenía manualmente. Cada activación era un acto consciente, un esfuerzo concentrado de energía mental que le exigía mantener el concepto de infinito en su mente como una construcción viva y activa. Y como cualquier construcción mental, estaba sujeta a la fatiga. A la lenta y demoledora erosión de la presión sostenida. Yami Zenin lo comprendió. Lo comprendió desde el primer momento en que analizó su estilo de lucha. Los golpes llegaban sin cesar. Cada uno llegaba con un ángulo y una velocidad ligeramente distintos, obligando a Satori a reactivar a ilimitado poco a poco con cada impacto. No una defensa sostenida, sino una serie rápida y agotadora de activaciones individuales, cada una exigiendo un nuevo impulso de concentración. En el estado de alma fusionada, las capacidades físicas de Yami superaban sus límites naturales por un factor que hacía que el ataque sostenido no solo fuera posible, sino que se realizara sin esfuerzo. Podía golpear con esta intensidad durante minutos. Durante horas. Su cuerpo, potenciado por la resistencia depredadora de los perros divinos, no se cansaba antes que su mente. Y su mente ya empezaba a desgastarse. 10 segundos. La respiración de Satori se volvió irregular. 20 segundos. Sus 6 ojos parpadearon, un oscurecimiento momentáneo, tan breve que fue casi invisible, pero Yami lo vio y sonrió. 30 segundos. Le temblaban las manos. No por los impactos, que Limitless absorbió por completo, sino por la carga cognitiva de mantener una construcción matemática perfecta bajo un ataque implacable e incesante. 35 segundos. Un crujido. No en la ilimitada misma, sino en su concentración. Un instante fugaz donde la barrera se diluyó, donde el infinito se volvió simplemente muy grande en lugar de absoluto, y los nudillos de Yami rozaron su mejilla con tanta fuerza que le hicieron sangrar. Sus ojos se abrieron de par en par. 40 segundos. Intentó cantar. Intentó invocar a Blue, crear distancia, ganar los 3 segundos que necesitaba para respirar y reiniciarse. El puño de Yami llegó antes de que la primera sílaba saliera de su boca. 45 segundos. Su visión se nubló. Sus 6 ojos, esos ojos supremos que todo lo ven y leen el mundo, se estaban apagando por el cansancio. La potencia de procesamiento necesaria para mantener ilimitado mientras simultáneamente rastreaba los movimientos de Yami y al mismo tiempo manejaba su propia producción de energía maldita había excedido el ancho de banda de una niña de 4 años que nunca, en toda su vida, había sido presionada tanto. 48 segundos. 48 segundos. Eso es lo que tardó. 48 segundos de violencia implacable. 48 segundos de puños que alcanzaron el infinito sin parar. El Satori sin límites falló. En un momento la barrera existía. Al siguiente, la concentración de Satori se derrumbaba como un edificio cuyos cimientos hubieran sido removidos silenciosamente, y no había nada entre ella y el puño de Yami excepto aire. El golpe final conectó. Limpio. Sin obstáculos. Cargando con todo el terrible peso de un hechicero en estado de alma fusionada que había estado ganando impulso durante 48 segundos consecutivos. El cuerpo de Satori Gojo abandonó el suelo. Ella golpeó el suelo de la arena de 20 metros de distancia, rebotando una vez, patinando 2 veces y quedando parada en una nube de polvo y piedras destrozadas. Ella no se levantó. Por primera vez en la historia registrada, en los anales del Jujutsu que se remontan a 1000 años atrás, a través de siglos de guerras de clanes y calamidades espirituales malditas y el ciclo interminable de hechiceros nacidos y hechiceros enterrados, las 10 sombras habían abrumado a los 6 ojos en combate directo. La oscuridad se había tragado la luz. Y la luz no volvió a salir. La gran serpiente, herida y ardiendo con los restos del daño de sangre perforante, dirigió toda su atención a Shigetsuni Kamo. La gran serpiente estaba herida. Sangraba energía maldita por un agujero en su abdomen que debería haberla matado. Pero la gran serpiente era un Shikigami atado por la voluntad de Yami Zenin, y Yami Zenin no le había dado permiso para caer. Se enroscó alrededor de Shigetsuni. Las técnicas de sangre del chico se hicieron añicos contra escamas que no deberían haberlo retenido, pero lo hicieron, porque el vínculo entre el maestro y el Shikigami reforzó lo que la mera estructura física no podía. Shigetsuni se derrumbó.
Silencio. La arena estaba en ruinas. 6 oponentes entraron en esta pelea. 6 oponentes yacían en el suelo. Yami Zenin se encontraba en el centro de todo. El pelaje se le estaba desprendiendo. Sus caninos se acortaban. El estado de alma fusionada se desvaneció, y lo que quedó fue un niño, solo un niño, de pie, solo entre los escombros, respirando con normalidad, como si los últimos 3 minutos hubieran sido un paseo matutino. Miró a Satoru Gojo. Su rostro inconsciente. La sangre en su mejilla, donde su nudillo había rozado la brecha en el infinito. Miró a Shigetsu Nikamo, envuelto en las espirales aflojadas de la gran serpiente, consciente pero incapaz de moverse, mirando al cielo con la expresión mueca de alguien que reevalúa cada suposición que alguna vez había hecho sobre sí mismo. Miró a la galería. A Naobito, cuyo rostro era indescifrable. A Benji Gojo, cuyo rostro era muy visible, pálido, afligido, el rostro de quien ve cómo se queman sus inversiones. Al jefe del clan Inumaki, que no lo miraba a los ojos. A los ancianos, criados y sirvientes allí reunidos, que habían venido esperando entretenimiento y recibieron, en cambio, un sermón. Yami habló. Ya que todos ustedes son solo niños, supongo que está bien. Una pausa. El silencio era tan absoluto que todos en la galería podían oír el tenue y lejano sonido del viento que recorría los pasillos exteriores del recinto. Pero recuerda. Otra pausa. La pausa de un hombre que quería que cada sílaba que seguía llegara con el peso de una avalancha. Eres débil. Su mirada los recorrió a todos. A los caídos, a los que observaban, a los que estaban en silencio. Avergonzarse. Capítulo 14. Shikigami único. ¿Así que simplemente te dieron sus números? Preguntó Yami, mirando el montón de papeles extendidos frente a él. Naobito se sentó frente a él con una sonrisa burlona que indicaba que ya sabía la respuesta. Estuviste bastante impresionante ahí atrás. Realmente el Zenin ideal. Yami se encogió de hombros. Simplemente me hizo enfadar. Naobito soltó una carcajada. Creo que harían buena pareja, si ella no fuera una Gojo. Ella es una niña. Tú también. Yami exhaló lentamente y lo dejó pasar. En fin, ¿qué tiene de especial que le gane? Eres el primer usuario de 10 sombras en derrotar a los ilimitados y a los 6 ojos. Yami entrecerró los ojos. Pensé que éramos iguales. Ese es precisamente el punto. Fuera de Michizane, ningún usuario de ilimitado y 6 ojos ha vencido jamás a las 10 sombras, y ninguna de las 10 sombras los ha vencido jamás. Siempre terminaban matándose entre sí. Naobito hizo una pausa y añadió. Tú eres la excepción. Yami solo suspiró. Genial. Ahora también tienes una recompensa de 100 millones de yenes. Yami volvió a mirar el número. Es mucho. Ese es mi salario anual como jefe del clan. Por favor, consiga mi dinero de bolsillo. Estamos endeudados. Oji Zenin estaba inquieto. Lo había visto todo de principio a fin. El clan rojo, deseoso de salvar las apariencias, solo había hecho público que ambos bandos casi perdieron. Pero Oji sabía la verdad. Todos los presentes la sabían. Yami Zenin no solo había ganado. Había aplastado a todos en la arena. A sus 4 años, su fuerza ya rozaba la de un hechicero de grado 1. Si esto sigue así, se convertirá en el jefe del clan. Oji apretó los dientes con tanta fuerza que pensó que se le romperían. Se volverá demasiado fuerte para que pueda tocarlo. Necesito hacer algo ya. Un plan se concretó casi al instante. Su madre. Puedo usarla en su contra, hacer que odie al clan. Luego usaré ese odio como justificación para quitarle al menos uno de sus brazos, lo que solo hará que nos odie aún más, y luego lo mataré. Le dio vueltas mentalmente y sintió que su respiración se estabilizaba. Sí. Es perfecto. Como si un solo segundo desperdiciado pudiera desentrañar todo el plan, Oji llamó a Yami a su oficina, solo para que una de las mucamas le recordara, rotundamente, que se callara la boca porque el chico estaba descansando. Los nudillos de Oji se pusieron blancos. Salió de su habitación y se dirigió al campo de entrenamiento. Encontró a Yami allí, solo. Vaya, vaya, gritó Oji, tan fuerte que resonó en las paredes. ¿Crees que solo por tener las 10 sombras te conviertes en un dios? Yami ni siquiera lo miró. Oji recorrió la distancia en 3 pasos, agarró al chico y lo estrelló contra la pared. Lo miró fijamente a los ojos con odio manifiesto. Escucha, escoria. Tu madre era una criada. Fuiste un error, alguien que nunca debió existir. El clan Zenin te permitió existir. Deberías pagar eso siendo sumisa y cuidando tu lugar.
apretó su agarre. Tu madre murió de vergüenza. Ni siquiera nos molestamos en tratarla, porque habría sido un desperdicio. Se acercó más. ¿Entiendes, escoria? Oji esperaba odio. Esperaba que el chico lo golpeara, le escupiera, le gritara, dijera algo, cualquier cosa. Lo que recibió en cambio le recordó por qué Mukari se había orinado en los pantalones. Indiferencia. Indiferencia absoluta e inquebrantable. Esos ojos lo miraban como si miraran a un insecto que se arrastra por el alféizar de una ventana. No había ira, ni dolor, ni miedo. Y bajo esa mirada vacía, Oji creyó captar algo más. Lástima, tal vez. O asco. No sabía qué era peor. Una sensación de frío le recorrió la nuca. Entonces la expresión de Yami cambió. Se transformó en furia, con los dientes al descubierto, los puños apretados, cada músculo de su pequeño cuerpo tenso. Pero Oji ya había visto la verdad un segundo antes. Fue una actuación. Todo. La ira, el temblor, la mandíbula apretada. Interpretada a la perfección, pero interpretada al fin y al cabo. Lo real había sido ese silencio. Esa indiferencia. Ese breve y terrible instante en el que un niño de 4 años lo miró y no sintió nada en absoluto. Oji soltó su agarre y dio un paso atrás. Lo había visto hoy y rezó a cualquier dios que todavía lo escuchara para que nunca lo volviera a ver. Al ver a Oji irse, Yami solo pudo estirar los nudillos. Buen agarre. Debería aprender esa técnica. Giró la muñeca una vez, 2 veces, luego dejó que el pensamiento se asentara. Entonces, si está diciendo la verdad sobre mi madre, eso podría ser útil para hacer sentir culpable a Naobito. El pensamiento surgió con tanta naturalidad que lo sobresaltó. Yami se detuvo y se miró las manos como si las viera por primera vez. ¿Siempre fui tan insensible? Un instante de silencio. El campo de entrenamiento se sentía muy vacío. Mi madre se revolcaría en su tumba. Cerró los ojos. Pero espero que encuentre en su corazón la fuerza para comprender. Expresar odio solo beneficiaría a Oji. Lo usaría para justificar su represión. No es que pueda luchar contra todos los Kukuru o los Sei. Simplemente me cansaría y moriría. Así es mejor. ¿Bien? Yami miró su mano. La apretó hasta formar un puño. ¿Bien? El silencio no respondió. Exhaló lentamente, y cuando se quedó sin aliento, también lo hizo la pregunta. En fin. Debería domar al sapo ahora. En las 10 sombras, no era necesario domar a los Shikigamis en ningún orden en particular. Yami simplemente había optado por encargarse primero de los eslabones más débiles. Orochi había sido la excepción, invocado pronto porque Yami prefería tener una unidad defensiva a mano. Invocación de las sombras. La energía maldita se acumuló y se oscureció a sus pies. Yami desplazó su peso hacia adelante, listo para interceptar al sapo antes de que pudiera aprovechar la oportunidad de puñalada por la espalda que todo ritual de invocación dejaba abierta. Pero lo que surgió de las sombras no fue un sapo. Era una tortuga. Yami no dudó. Invocó a la gran serpiente en un instante, y Orochi se enroscó alrededor del cuerpo de la tortuga y la apretó hasta que la lucha la abandonó por completo. La tortuga fue domesticada. Y en ese momento, la información inundó la mente de Yami como agua fría rompiendo una presa. Esta era la tortuga imperial. Se manifestó como una tortuga de obsidiana de tamaño mediano, con su caparazón grabado con patrones fractales en espiral que parecían engranajes de relojería superpuestos. Débiles corrientes de energía maldita recorrían su superficie sin fin, sin principio ni fin. ¿Y su capacidad? Esto está descompuesto. Yami miró fijamente a la tortuga, que ya se había posado en el suelo y parecía no hacer absolutamente nada. La miró, luego la información que aún le quemaba la mente, y realmente no podía conciliar ambas cosas. Marca de aceleración temporal. La tortuga se fija en una habilidad activa y reduce continuamente el tiempo necesario para ejecutarla. La reducción se agrava cuanto más tiempo se mantiene la habilidad sin interrupción, partiendo de un valor base de 0,1 segundos. En la práctica, significaba esto. Al comienzo de una pelea, reforzar su cuerpo con energía maldita se sentía normal. Pero tras varios intercambios ininterrumpidos, la activación se aceleraba cada vez más, reduciendo fracciones a fracciones, hasta que el refuerzo fluía casi instantáneamente en el momento en que lo deseaba. Pensamiento y ejecución se fusionaban en un mismo instante. Sin embargo, la aceleración se reiniciaba por completo si la habilidad se detenía o se cambiaba.
En cuanto perdía el refuerzo, ya fuera por ser lanzado hacia atrás, perder la concentración o cambiar a otra técnica, se desvanecía toda la velocidad acumulada. Se veía obligado a recuperarla desde cero. Yami le dio vueltas. Esta habilidad es inútil sin emparejamiento. Podría usarla para fortalecer la técnica maldita invertida, pero en cuanto dejo de canalizar RCT, se reinicia. Es inútil por sí sola. Sus ojos se entrecerraron. Pero si agrego algunos votos vinculantes, una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Las posibilidades ya se estaban organizando. Entonces otro pensamiento lo golpeó y la sonrisa se congeló. Cuando invoqué al sapo, apareció esta tortuga. Eso significa que la tortuga es mi Shikigami único. Dejó que eso penetrara en él. Lo que significa que el sapo era el Shikigami único de Megumi. El sapo. Ese sapo redondo, rechoncho y común y corriente. Yami apretó los labios. Sus hombros temblaron una vez. Y luego otra vez. Ni siquiera intentó sostenerlo. Jajajaja, la risa resonó en las paredes del vacío recinto de entrenamiento, sobresaltando a la tortuga imperial, que ni siquiera se inmutó, y a la gran serpiente, que se enroscó más fuerte alrededor de nada en particular, confundida. Yami se rió hasta que le dolieron las costillas, y aún así no paró. Comentario 12 comentarios. Votar capítulo 15. Shikigami y RCT. ¿Quieres que alguien te ayude con el entrenamiento de barrera? Preguntó Naobito, mirando a Yami, que estaba justo frente a él. Yami asintió brevemente. Sí. Necesita que lo reconozcan. No es como si pudiera pedirle a los mismísimos Tengen que me enseñen. Esto es lo mejor que puedo hacer. Naobito lo observó un momento. El chico ni siquiera se había sentado ni saludado. Simplemente entró, dijo lo que quería y se quedó allí esperando como un soldado que informa a su superior. ¿Sabes?, dijo Naobito, levantando su taza, deberías intentar disfrutar un poco más de la vida. Beber cerveza. Salir con una chica. Hacer algo estúpido por una vez. La expresión de Yami no cambió. Naobito suspiró y dejó la taza. Bien. Te conseguiré un profesor. Necesita conocer la emoción de la flor caída. El dominio simple. Y las complejidades de la expansión del dominio. Naobito lo miró fijamente. Ya que estás en ello, dijo secamente, ¿qué tal si lo conviertes también en un maestro del nuevo estilo de las sombras? Y si eso no es suficiente, ¿qué tal si te busco un dios? ¿Funcionaría? ¿Debería convocar a los cielos? Yami levantó ambas manos. Vale. No hay necesidad de enojarse. No estoy enfadado. Entras en mi habitación, pides hablar con uno de los especialistas en barreras más cualificados del país como si fueras a pedir comida a domicilio, y luego añades 3 requisitos más como si nada. Naobito se recostó. ¿Qué cara tienes, muchacho? Aprendí del mejor, dijo Yami sin una pizca de ironía. Naobito lo miró un buen rato. Luego resopló y volvió a tomar su taza. Quítate de mi vista. Tendré a alguien para el final de la semana. Yami hizo una leve reverencia y se giró para irse. Dio 3 pasos antes de que la voz de Naobito lo alcanzara. Yami. Él se detuvo. Puedo manejar Falling Blossom y Simple Domain. La teoría de la expansión del dominio es algo completamente distinto. Quienquiera que encuentre podría no tener las 3. Yami miró por encima del hombro. Entonces busca a alguien que tenga 2, y yo mismo averiguaré el tercero. Naobito observó cómo la puerta se cerraba tras él. Tomó un largo trago y dejó la taza con más fuerza de la que pretendía. Niño desagradecido. Pero había algo en su voz que no era exactamente molestia. Yami estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo con el manual de expansión de dominio abierto frente a él. Llevaba 10 minutos leyendo la misma página. No era el jardín de las sombras de Quimera. Lo esperaba. Quizás esperaba que no sucediera, pero lo esperaba. El dominio descrito en el manual se llamaba cúpula de sombras, una técnica de barrera cerrada diseñada para las 10 sombras. Atrapaba tanto al usuario como al oponente en una esfera de oscuridad absoluta. En teoría, sus funciones eran bastante similares a las del jardín de sombras de Quimera. La forma y el principio subyacente eran erróneos. De todos modos, dio vuelta a la página y siguió leyendo. Mary Zenin estaba sentado frente a él, observándolo con cierta curiosidad. Era un hombre de rasgos afilados, de unos 40 años, que hablaba como si ya lo hubiera explicado todo 2 veces antes de que abrieras la boca. Naobito se lo había asignado hacía 3 días. Yami había aprendido emoción de flor caída en la primera sesión. Dominio simple en la segunda. Ambos en cuestión de minutos.
Mary había dejado de sorprenderse al final del primer día. Entiendo por dónde vas, dijo Mary, cruzándose de brazos. Estás pensando en un dominio abierto. Sin barreras. Yami no lo negó. Muchos pensaron lo mismo antes que tú. Hechiceros talentosos, incluso genios. Todos se toparon con el mismo obstáculo. La voz de Mary era tranquila pero firme. Lo que imaginas es imposible. Si alguien lo lograra, bien podría ser un dios. Yami rió entre dientes. Podría ser Dios, dijo como si saboreara las palabras. Mary no se rió. Hablo en serio. El dominio necesita la barrera para su estabilidad. Sin ella, la energía maldita no tiene contención. No conserva su fidelidad. Simplemente se derrumba y se autodestruye. Yami asintió lentamente. Entendía la lógica. La barrera era el esqueleto. Sin él, el cuerpo no podría sostenerse. Pero Sukuna lo había logrado. Kenjaku lo había hecho. Se quedó pensando en eso un momento, dándole vueltas en su mente como había pasado la página. Dos seres, ambos operando a un nivel tan alejado del jujutsu convencional que las reglas se inclinaban a su favor, en lugar de al revés. Intentar aplicar ingeniería inversa a sus métodos desde donde estaba sentado ahora era como intentar reconstruir una casa mirando su sombra. No tiene sentido. Al menos por ahora. Cerró el manual y lo dejó a un lado. Muéstrame la construcción de la barrera otra vez, dijo. Desde el principio. Mary arqueó una ceja. Lo memorizaste la primera vez. Quiero verlo otra vez. Mary lo observó un momento, luego descruzó los brazos y se puso de pie. Fuera lo que fuese lo que el chico se proponía, no era algo que pudiera disuadirlo. Eso también lo había descubierto el primer día. Yami Zenin se encontraba solo en los campos de entrenamiento del este del complejo. La hierba aún estaba húmeda por la mañana. El cielo estaba pálido, amplio y vacío. Tenía 3 Shikigami que domesticar. Empezó con Max Elepant. La enorme bestia se materializó en un destello de sombra, con la trompa alzada y las patas golpeando la tierra con tanta fuerza que la agrietaba. Era enorme, en cierto modo antigua. Yami no se movió. Simplemente levantó 2 dedos. Nue descendió desde arriba como un rayo negro. Los perros divinos atacaron por ambos flancos. Max Elepant duró apenas 9 segundos. Se dobló, se desplomó de lado y se disolvió en las sombras antes de que su cuerpo tocara el suelo. Yami exhaló por la nariz. El siguiente es Rabbit Escape. Hizo la señal con la mano y el campo estalló. Decenas de conejos surgieron, dispersándose en todas direcciones, una cortina de humo viviente de pelo. Yami no miró a ninguno. Su mirada recorrió el enjambre una sola vez, fijándose en el que tenía la marca en el vientre, y acortó la distancia rápidamente. Lo aplastó en su puño. El resto desapareció. Déjame descansar un poco, murmuró, y se dejó caer de espaldas sobre la hierba. Se quedó allí tendido durante media hora. Luego se puso de pie. Ciervo redondo. Este era diferente. Roundhead era el sanador de las 10 sombras, y domesticarlo a la fuerza parecía casi una falta de respeto. Casi. Yami completó el encantamiento de invocación y el ciervo redondo apareció en el campo tras él. Era elegante. Sus astas reflejaban la luz como ramas de hueso pulido. Detrás de Yami, 4 sombras se extendieron sobre la hierba y se elevaron. Max Elepant. Gran serpiente. Desnudo. Los perros divinos. Max Elepant se sentó sobre él. El suelo tembló. La gran serpiente se enroscó alrededor del cuerpo del ciervo antes de que éste pudiera reaccionar, constreñiéndolo con una fuerza lenta y deliberada. Nue voló en círculo sobre él y envió un arco eléctrico crepitante hacia la maraña de extremidades y escamas. Los perros divinos se sentaron a ambos lados de Yami y observaron. Apoyo moral, dijo Yami, mirándolos. Se agradece. Se oyó un ruido como de madera mojada astillada. Luego silencio. Entonces su Shikigami continuó. Está muerto, dijo Yami rotundamente. Puedes parar. No se detuvieron. Oye. Ya está muerto. En serio. Los desactivó a todos antes de que pudieran reducir el ciervo a un simple recuerdo y se sentó con las piernas cruzadas en la hierba desgarrada. El campo parecía una zona de guerra. A él no le importó. Cerró los ojos y tranquilizó su respiración. La habilidad de Roundhead era una técnica maldita inversa. Si pudiera canalizarla, lo que estaba a punto de intentar podría funcionar. Sacó la daga de su cinturón y se cortó la palma de la mano sin dudarlo. La sangre le corría por la muñeca y goteaba sobre la tierra. El dolor era agudo y limpio. Se permitió sentirlo por un momento y luego lo dejó a un lado.
Se aprovechó de la habilidad heredada de Round the Air, la energía positiva que habitaba en el espacio que dejaba atrás. La herida se cerró. La piel se recompuso en una línea perfecta, la sangre se secó y se desprendió como si nunca hubiera estado allí. Yami se quedó mirando su mano. Luego se cortó otra vez. Esta vez no usó la habilidad de ciervo redondo. Utilizó su propia energía maldita, reciclándola como lo había hecho al usar ciervo redondo. La herida sanó. Por sí solo. Sin el Shikigami. Sin nada más que su propia energía maldita invertida fluyendo por su cuerpo como una corriente cálida. Yami Zenin acababa de adquirir la técnica maldita inversa. Se levantó tan rápido que casi tropezó. Funciona. Gritó al campo vacío, con los brazos abiertos y la voz entrecortada por la risa y la incredulidad. Funciona, joder. Nadie lo oyó. Se quedó allí con los brazos extendidos y la cabeza echada hacia atrás, riéndose al cielo hasta que le dolieron las costillas. Luego volvió a sentarse y se puso a trabajar. La emoción no desapareció. Simplemente la puso en algún lugar útil. Inversión de la técnica maldita. Si su error, la aplicación básica de su técnica maldita, fue el movimiento de sombras, entonces la inversión sería la inversa. No movería las sombras, sino que las detendría. Primero lo activó en sí mismo. Su cuerpo se bloqueó. Toda sombra conectada a él se quedó rígida, y no pudo moverse. Ni los brazos, ni las piernas, ni siquiera los dedos. Era como estar encerrado en una piedra. Lo soltó y flexionó las manos, respirando con dificultad. Increíble, susurró. Podía detener las sombras. Pero aún no había terminado. La siguiente idea llevaba días rondando en su cabeza, y ahora que tenía las herramientas para probarla, no iba a esperar. Totalidad. La fusión de dos Shikigami en algo mayor. Normalmente, se requería que un Shikigami muriera en batalla para que otro pudiera absorber su poder. Así nació el perro divino de Megumi. Totalidad. A través de la pérdida. La teoría de Yami era diferente. Si la técnica maldita de reversión pudiera invertir la función de sus sombras, entonces tal vez podría forzar la fusión sin la destrucción. Invocó a uno de los perros divinos y lo apuntó con su reversión, canalizando la esencia de un segundo Shikigami en la técnica al mismo tiempo. No pasó nada. Lo intentó de nuevo. Nada. Se sentó allí por un largo momento, mirando al perro divino frente a él, y casi aceptó que no podía hacerlo. Entonces, por instinto, intentó algo más sencillo. Dejó de lado la inversión e intentó una totalidad normal, solo con los dos perros divinos, como se suponía que debía funcionar. Hizo la señal con la mano. Un perro emergió de la sombra. No dos. Era más grande. Más oscuro. Sus ojos brillaban con una luz que ninguno de los perros originales poseía solo. El pelaje de su columna vertebral estaba erizado y erizado de una energía maldita tan densa que distorsionaba el aire sobre él. Totalidad. Yami lo miró fijamente. El perro le devolvió la mirada. «Guau», dijo en voz baja. Simplemente, «guau». La inversión no había forzado la fusión directamente. Había preparado la conexión entre ellos. Aflojó la barrera que separaba a los dos Shikigami para que la fusión pudiera ocurrir sin que ninguno de los dos fuera destruido primero. Pero cuando intentó replicarlo con otras combinaciones, diferentes Shikigamis, diferentes emparejamientos, nada funcionó. La conexión no existía. La compatibilidad no existía. No podía simplemente juntar dos y esperar que se convirtieran en algo nuevo. Desechó la totalidad y se recostó en el pasto arruinado, dando vueltas a la daga en sus manos. No era perfecto. No podía fusionar nada que quisiera. La técnica tenía límites que aún no comprendía del todo, muros cuyos límites no veía. Pero ya no necesitaba que alguien matara a su Shikigami. No necesitaba la pérdida para crear algo más fuerte. Solo por eso valió la pena la mañana. Comentario. 16 comentarios. Votar. Capítulo 16. Raijin. 6 años de su vida pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Yami se convirtió en el hechicero de grado especial más joven de la historia a los 10 años. Por razones desconocidas, no ha domado a Buey Perforante ni a Funeral del Tigre. Tampoco ha domado a Mahoraga, por razones obvias. Ahora Yami emprende misiones en solitario, exorcizando maldiciones a diestra y siniestra. «Uf, uf», exclamó Mojuro, la ventana asignada a Yami, respirando con dificultad mientras corría otros 5 kilómetros para alcanzarlo. El chico se movía como un ser sobrehumano, y los pulmones de Mojuro ardían intentando seguirle el paso. ¿Por qué me asignaron a este monstruo?, pensó Mojuro mientras recuperaba el aliento.
¿Tiene alguna venganza personal contra las maldiciones? Mata a 50 al día, y solo porque localizarlas lleva tiempo. Si las maldiciones se alinearan en un solo lugar, acabaría con 100 antes de comer. Yami estiró los brazos. ¿Para qué te necesito? Si sigues corriendo así, te harás daño. Me conmovería si no fuera por tu tono. Yami se encogió de hombros. Así soy yo. Mojuro repitió. Eso es lo que es. Entonces los ojos de Yami se abrieron de par en par. El aire se agitó. Algo pesado presionó el espacio a su alrededor, una presencia tan densa que se podía saborear. Mojuro no la reconoció, pero Yami sí. Mojuro. Corre. Mojuro captó la alarma en los ojos de Yami. Nunca había visto esa mirada. No hizo preguntas. Echó a correr. ¡Ey, traigamos a la gente rápido! Es un grado especial, gritó Yami a Mojuro que se retiraba, su voz cortando el aire quieto. Su energía maldita es más baja que la mía. Pero no se siente tan débil como un útero. Yami crujió los dedos, aflojando el cuello. Hay algo raro en este. Es hora de reforzar la cortina. Emerge de la oscuridad, más negro que el negro. Purifica lo que es impuro. La cortina se solidificó a su alrededor, gruesa y sin costuras. Yami había pasado años dominando las técnicas de barrera, practicándolas hasta que se le volvieron instintivas. Esa disciplina lo convirtió en el tercer mejor usuario de barreras del mundo. Ya habría logrado la expansión del dominio si no hubiera decidido esperar. Quería un dominio de barrera abierta. Nada menos. Sal ya. Ya terminé de prepararme. Yami señaló hacia la parte trasera de un edificio, con voz tranquila, casi aburrida. Permitiste que los débiles huyeran. Ya te has rebajado. Una voz se arrastró desde el lugar que había señalado. Luego, una figura la siguió. Un humanoide alto y esquelético envuelto en crepitantes nubes negras de tormenta, cada paso proyectaba tenues arcos de luz sobre el pavimento. El aire a su alrededor vibraba con estática. Yami retrocedió un paso. Se le erizó la piel. Supongo que son habilidades basadas en el trueno, ¿no? Preguntó Yami, inquisitivamente. Creo que eso es obvio. Soy Raijin. El miedo a los rayos repentinos, los apagones, la electrocución y las tormentas. Una calamidad que ha descendido para acabar con la escoria débil. Raijin señaló a Yami, con una voz tan pesada que presionó la cortina reforzada. Aún no he encontrado a nadie que me iguale. Espero que me satisfagas, hechicero. Yami se encogió de hombros, con las manos en los bolsillos. Lo dudo. No me gustan los espíritus malditos. Raijin sonrió con suficiencia, aún apuntándolo con el dedo. No muerdo. Debe ser alguien como Hogo, una maldición de desastre. Su poder es el trueno, entonces no es inútil considerando nuestro entorno. Max Elepant tampoco es una opción. La mente de Yami ya estaba funcionando. Raijin le lanzó un rayo directo. Yami lo esquivó sin esfuerzo, aunque tuvo que reforzar su cuerpo con energía maldita para evitar el área de impacto. El suelo donde impactó se volvió negro y fundido. Interesante, murmuró Raijin, observando a Yami con renovado interés. Usas la energía maldita con una perfección increíble. ¡Qué hermoso! Lanzó varios más. Rayos del juicio divino, cada uno cortando el aire con una intención asesina. Yami los atravesó a todos. Fuerza para esquivar múltiples, quizás no seas escoria después de todo. El tono de Raijin cambió. Algo cercano al respeto se difundió en su voz. Me disculpo por mi mal comportamiento anterior. No te aferraste al debilucho por debilidad, sino por fuerza. Sus ojos se pusieron serios. Lucharé en serio ahora. Te ruego que no lo hagas, respondió Yami, con una sonrisa burlona ya en su rostro. No me gusta la sangre espiritual maldita. Es horrible. Estado del alma fusionada. Perros divinos. Sus sentidos se agudizaron. El mundo se ralentizó lo suficiente para que pudiera moverse por él como si fuera agua. Se enfrentaron cuerpo a cuerpo. Puño contra puño. Rodilla contra codo. Golpe tras golpe, y ninguno cedió. El intercambio los conmocionó a ambos. Es fuerte. No solo en energía maldita, sino también en combate físico. La sonrisa de Raijin se ensanchó aún más. Maldita sea. ¿No puedo vencer a este tipo con el estado de alma fusionada? Yami entrecerró los ojos. Se separaron. Y en esa distancia, la mente de Yami hizo lo que siempre hacía. Conspirar. Un ataque sorpresa funcionaría. Detengo sus movimientos con mi inversión y luego asestó el golpe mortal. Invocó a la gran serpiente.
El enorme Shikigami se enroscó tras él, y sin dudarlo, Yami impuso la habilidad de la tortuga imperial sobre su piel. Ganará durabilidad a medida que avance la lucha. No tuvo en cuenta a las personas que podrían acudir a ayudar. Eso sería ineficiente en sus cálculos. Raijin colocó ambas manos en el suelo. Yami se movió al instante, no hacia atrás, sino hacia arriba. Se paró en la cima de un árbol, apoderándose del terreno elevado antes de que lo que Raijin estuviera haciendo pudiera terminar. Eres fuerte, pero tienes miedo. Yami no respondió. Solo esperó. Raijin se burló. El silencio lo irritó. Si tanto miedo tienes, te lo diré. Puedo cargar este lugar, lo que significa que incluso los aislantes pueden dejar pasar la electricidad. Marqué esta zona de antemano. Una pausa. Luego, casi generosamente. Sí, tiene un radio de 200 metros. Pero aún así es muy potente. Nadie ha sobrevivido a este, aunque solo puede atacar a una cosa. Al revelar la naturaleza y las condiciones de su técnica, Raijin reforzó su letalidad. Un intercambio de conocimientos. Información por poder. O al menos eso parecía. Probablemente usará la serpiente para defenderse, pensó Raijin. Sin embargo, eso significará tu derrota. Porque el juramento era una mentira envuelta en verdad. Podía apuntar a 3 cosas, no a una. No obtuvo ningún impulso del engaño, ni lo necesitó. Su poder puro era más que suficiente. Se esconderá tras la gran serpiente. La serpiente devora un objetivo. Los 2 restantes lo encuentran. Qué lástima. Creí que podría satisfacerme. Fluir. 200 metros de terreno se convirtieron en un circuito. Cada superficie, cada material, cada molécula, vibraba con voltaje. El aire gritaba. Los ojos de Yami se abrieron de par en par. Mierda. Correr era inútil. Todo estaba marcado. La electricidad no necesitaba perseguirla. Simplemente tenía que llegar. Una explosión atravesó el árbol donde se encontraba Yami. La luz inundó el dosel. El trueno resonó tan fuerte que los árboles cercanos se doblaron hacia afuera como si el bosque mismo se estremeciera. Raijin observó la columna de humo y fuego. Su expresión no era de dolor sino de decepción. Luego el humo se disipó. Y lo que vio hizo que Raijin retrocediera. Estás completamente loco. Yami no había usado a Gran Serpiente para recibir el golpe. ¿Cómo puedes apostarlo todo a una jugada tan estúpida? No había utilizado ninguna defensa. Simplemente había saltado. Justo antes de que la electricidad lo alcanzara. El razonamiento de Yami fue instantáneo y absoluto. Lo percibí por el rayo de antes. No es la velocidad del rayo ni de la electricidad real. Hay un breve retraso que se puede sentir y esquivar. He usado Nue. De ahí deduzco que necesita un camino con conexión a tierra para atravesarlo. Es por eso que esto funcionó. Sus pies volvieron a tocar la tierra sin quemarse, sin romperse. Sus ojos ni siquiera habían cambiado. Piensas demasiado, dijo Yami con sequedad. La gran serpiente no puede con un rayo de ese calibre. Mientras Raijin hablaba, Yami ya había desinvocado y vuelto a invocar a su Shikigami. La gran serpiente se enroscó tras él una vez más, intacta, completamente intacta. Raijin lo miró fijamente. Sabías mi plan, dijo con voz más baja. Me descubrieron. Yami se burló. Conoce tu lugar, espíritu maldito. Capítulo 17. Espíritu maldito. Mi lugar, repitió Raijin. Los relámpagos a su alrededor cambiaron, el azul se volvió blanco. El crepitar se agudizó hasta convertirse en un zumbido continuo y estridente, y entonces la frontera entre Raijin y la corriente desapareció por completo. Se cubrió con un rayo, convirtiéndose él mismo en un rayo. Él se movió. Yami no lo vio aún, pero su cuerpo se movió de todos modos. Levantó el antebrazo y chocó contra el puño medio segundo antes de que llegara el sonido, un trueno retardado que partió la calle tras él. El impacto lo hizo retroceder 3 pasos, pero resistió. Otro golpe con la misma velocidad imposible, el otro brazo de Yami ya estaba en posición. Un tercero, esta vez apuntando a la garganta desde fuera de su campo de visión. Yami no se giró, simplemente levantó la mano y la atrapó. Los ojos de Raijin cambiaron. No reacciona ante mí, pensó Raijin. No puede ser. Su cuerpo no es lo suficientemente rápido para procesar lo que estoy haciendo. Un cuarto golpe, al pecho, justo en el centro. La palma de Yami estaba allí antes de que llegara el puño. ¿Y entonces cómo? En quinto y sexto lugar, cada golpe se topó con un muro que había sido construido antes de lanzar el ataque. Raijin entendió. Está leyendo mi energía maldita.
No mi cuerpo, sino la energía. Ve dónde voy a golpear antes de que mis músculos se den cuenta. El niño no solo estaba luchando contra él, estaba jugando ajedrez a la velocidad del rayo y, de alguna manera, increíblemente, podía mantener el ritmo. Raijin sonrió. Entonces solo necesito superar la predicción. Él desapareció. Yami rastreó la energía residual. Flanco izquierdo con ángulo doblado. Levantó el brazo y el golpe fue justo en el centro. Yami retrocedió 10 metros, su antebrazo cantaba de dolor hasta el hueso. No cambió de trayectoria. Yami se sacudió el entumecimiento de los dedos. Se movió más rápido de lo que sugería el residuo. Por primera vez en la batalla, el tablero mental de Yami estaba un paso atrás. Tienes buen cerebro, dijo Raijin. Estaba de pie justo en el lugar que había ocupado Yami. Ves la chispa antes del impacto. Calculas la trayectoria de la corriente. Levantó una mano. La presión del aire al otro lado de la calle bajó. El rayo no piensa, muchacho. Simplemente llega. ¿Quién eres, Kratos? Yami se limpió la sangre del labio. Raijin se apresuró. Yami lo atacó, se enfrentaron 3 veces seguidas, y la rodilla de Yami impactó en las costillas de Raijin. El codo de Raijin impactó la sien de Yami con tanta fuerza que le nubló la visión medio paso. Fue igual. Yami fintó a la izquierda y golpeó a la derecha, un momento que ya había logrado 2 veces. Raijin no mordió el anzuelo. Dio un paso adelante, absorbió el cambio de ángulo y golpeó limpiamente la guardia de Yami. Yami se deslizó hacia atrás, esta vez más lejos que antes. Aprendió ese patrón en 2 intercambios. Ese era el problema de luchar contra oponentes inteligentes. Los primeros intercambios eran libres, tu ritmo era nuevo, tu ritmo desconocido, tus hábitos desconocidos. Pero cuanto más duraba la pelea, más información les proporcionabas. Yami invocó a la gran serpiente. El Shikigami se lanzó desde su sombra y atacó desde la izquierda, mientras Yami cerraba desde la derecha. Un ataque de pinza. Raijin atrapó la cabeza de la serpiente con su antebrazo. La electricidad se disparó por el punto de contacto, y de las escamas de la gran serpiente se alzaba humo a pesar de la resistencia en capas de la tortuga imperial. En el mismo movimiento, Raijin aprovechó el impacto como pivote y golpeó con la rodilla el pecho de Yami. Yami lo atrapó pero sus brazos temblaron. Convirtió el impulso de Mishikigami en su propio reposicionamiento. Desinvocó a Gran Serpiente antes de que el daño pudiera agravarse y restableció su postura. Se mantuvieron separados. El rayo de Raijin pulsó a su alrededor como un segundo latido. «¿Estás pensando otra vez?», dijo Raijin. Yami no dijo nada. «Cada vez que te golpeo, tu mirada cambia, te adaptas». Raijin ladeó la cabeza. «Es impresionante, de verdad. Nunca he peleado con alguien cuya mente se mueva como la tuya». Una pausa. «Pero lamentablemente, es exactamente por eso que perderás». Raijin hizo crujir sus nudillos, su postura bajó, no a una guardia, sino a una completamente fuera de ella. Su postura se relajó y sus ojos se quedaron planos. Los relámpagos a su alrededor dejaron de arquearse. Empezaron espasmos, salvajes, violentos, sin ritmo ni dirección, como un cable con corriente sumergido en agua. Él se apresuró. La mente de Yami se encendió. Postura alta, peso en él. Equivocado. Raijin surgió de la izquierda. Un movimiento nacido tras 6 años de violencia que había dejado de parecerse por completo a la técnica. Yami se ajustó y bloqueó, pero la lectura llegó tarde. El impacto le atravesó los antebrazos y le impactó los dientes. Predijo un seguimiento del cuerpo. Otra vez equivocado. Estaba arriba. Un hack que debería haber sido un gancho. Una retirada que se convirtió en una estocada, cada movimiento venía de algún lugar donde su reconocimiento de patrones no podía llegar, porque no había un patrón que reconocer. Raijin no había aprendido a ganar al ajedrez. En lugar de eso, dio vuelta el tablero. Yami todavía estaba de pie, pero ahora estaba reaccionando, puramente reaccionando, y cada intercambio costaba una fracción más que el anterior. Aquí llegó medio paso tarde, y un guardia llegó un latido después de allí. Micropérdidas, pero Yami sintió cada una de ellas. Necesito crear dist. El puño de Raijin encontró sus costillas en el lado izquierdo, un golpe claro. Algo se quebró. Tecnología maldita inversa. Mismo lado, exactamente el mismo lugar. Antes de que la curación llegara a la fractura, esta se había agravado. La energía positiva llegó a la herida y no encontró nada que cerrar. Yami apretó los dientes y lanzó todo hacia un contraataque, un gancho de derecha, amplio y comprometido, con todo el peso de su cuerpo detrás de él.
Raijin se inclinó hacia ella como si estuviera viendo una puerta abrirse. Y en ese espacio, con el brazo extendido, el torso expuesto y el peso comprometido con un golpe que no alcanzó nada, Raijin dio un paso dentro de su guardia. Su puño se apoyó en el pecho de Yami. El mundo quedó en silencio. Raijin habló en voz baja, casi gentil. Ganaré esto. Yami lo sintió antes de comprenderlo. Algo se reunió en el punto de contacto, energía maldita, pero no como él la conocía. Energía maldita plegándose sobre sí misma, convergiendo hacia un punto singular con una precisión que no debería haber sido posible para alguien que acababa de abandonar toda precisión. Chispas negras se arrastraron por los nudillos de Raijin. Porque soy un espíritu maldito. N/A. Gracias por el apoyo increíble, en realidad es una locura, dormiré ahora, estuve despierto demasiado tiempo.